Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que estén bien. Y antes que nada, como siempre, les doy las gracias por elegir ver este video de entre otros que hay aquí en las redes sociales. Bueno, pues ya vamos a continuar con esta temática de introducción de la lengua de señas para el personal de la salud. Y ya para terminar estos temas introductorios, en el video anterior les había puesto un video que se llama Pensar en lengua de señas, y en ese video pues les compartí un material donde les muestro estructuras básicas de la lengua de señas de cómo crear una oración, y asimismo les decía que posterior a ello el siguiente paso para antes de empezar a asignar y pensar en términos de la estructura de la lengua de señas es necesario glosar. El glosar no es un procedimiento exclusivo de la lengua de señas mexicana o cualquier otra lengua de señas, sino que es un procedimiento general en el aprendizaje de cualquier otro idioma, ya que cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, sea chino, francés, alemán, noruego, inglés, lengua de señas mexicana, lengua de señas americana, quebesoide, chilena, etc. Siempre es necesario aprender a glosar, porque muchas veces nosotros cuando hablamos nuestra lengua natural pues tiene una estructura de cómo van ordenados los elementos que se presentan en una oración o los componentes de la oración. Dependiendo nuestro grado de alfabetización, pues es la visión y los conceptos que vamos a tener con respecto al lenguaje. Sin embargo, hay cosas que dado la cotidianidad que tenemos, lo hacemos de manera natural. Y muchas veces hay ciertos conceptos o constructos que ya vimos en la escuela, ya sea en educación primaria, secundaria o terciaria o la educación superior. Pero como no lo tenemos tan vigente o estamos en contacto con ellos, pues nos olvidamos de los términos específicos, pero realmente sí sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces desde ahí, cuando va en la parte de nosotros queremos aprender un nuevo idioma, pero queremos decir, aprendemos el vocabulario, pero queremos estructurar nuestro pensamiento tal como lo tenemos en nuestro idioma natal o nuestra lengua madre. Sin embargo, pues esto no es así. Entonces, para aprender a ejercitar esta parte del pensamiento y pensar en términos del idioma que estamos aprendiendo, es que se tiene que hacer el procedimiento de glosar. Muchas veces es importante, ya que si nosotros transcribimos, usamos lo que es el español signado, la persona con discapacidad auditiva, el sordo o el hipoacúsico, que su lengua natural es la lengua de señas, va a tener conflictos a la hora de entender el mensaje que estamos dando. Que si transliterar pues significa pasar textualmente el concepto o el mensaje que estamos dando conforme a la estructura de nuestro lenguaje. Y bueno, aquí pues por eso hago referencia a la alegoría de Descartes de la frase de que primero pienso, luego existo. Y en el aprendizaje de un idioma, primero pienso y luego signo en la cuestión de aquí de las lenguas de señas. Ahora bien, retomando aspectos generales, pues recordemos, la lengua de signos no es universal, existe una por cada país de forma oficial o incluso más, como en el caso de Canadá o de México, y algunos regionalismos como se tienen contemplados en Panamá, en Puerto Rico, Costa Rica, en Guatemala, que aunque es una, hay algunas variantes oficiales y las otras que están influenciadas por la lengua de maya yucateca, etcétera, ¿no? Como hemos visto en los videos. Así que en forma general pues existen más de 300 lenguas. En un mismo país pues pueden estar en uso más de una, como en el caso de Canadá.
pues tienen una gramática propia, componentes no manuales que tienen que ver con la parte de la gesticulación, componentes manuales como las señas y la dactilología y los clasificadores. Ahora sí, vimos en el video anterior que la lengua de señas mexicana pues tiene una estructura básica y dependiendo la oración o lo que queramos expresar, es el concepto, el tipo de elementos que vamos a usar en la oración. También vimos que la lengua de señas, tanto la de mexicana como la de otros países, son elementos visogestuales, son lenguas visogestuales que su canal sensorial o de entrada, como la percibimos, es a través de la vista y nos basamos en los gestos que estamos haciendo o está haciendo nuestro interlocutor. Tienen mayor énfasis que en el lenguaje oral, que también usa la gesticulación. Por lo tanto, vimos que para ellos es importante describir la escena. Antes de empezar a asignar, tenemos que irnos con esa idea de que cuando vamos a transcribir o traducir a un idioma o a interpretar en un idioma, lo primero que tenemos que hacer es en las lenguas de signos es por describir la escena. Y entre estas cuestiones que vimos también que esto pues, se requiere los elementos, el tiempo en cuándo pasó, que esto va a ser de acuerdo a los planos en que estamos signando, el lugar, ahí estamos escribiendo nuestra escena, cuándo y dónde, quién ejerció la acción, el sujeto, el qué, a la que nos estamos refiriendo y la acción que se llevó a cabo, y posteriormente, si es pregunta o es negación, anexar esta parte. Ahora bien, los ejemplos que yo puse aquí para esta cuestión de el proceso de la glosa, he usado lo que es dos textos que son muy comunes o que tenemos mucho conocimiento aquí en México. No tiene ningún fin de lucro o demeritar el contenido del texto, ya que es el himno nacional. Y lo elegí porque es más fácil, ya que existe una traducción oficial por parte de la Secretaría de Gobernación, pero también previo a que hubiera la traducción oficial, muchos intérpretes de lengua de signos intentaron interpretarlo para poder enseñarlos a sus alumnos con deficiencia auditiva. Otro texto que también voy a usar aquí con fines didácticos es el texto del Padre Nuestro, ya que es un texto que la mayoría de los mexicanos conocemos. Aquí en México estamos influenciados por el cristianismo, y me refiero al cristianismo en forma general, no a un solo grupo sectario o doctrinario, ya que hay que entender que el catolicismo es una forma de cristianismo, los testigos de Jehová es una forma de cristianismo, los adventistas es otra forma de cristianismo, etc., ¿no? Todos ellos están basados y quizás existen algunos grupos religiosos minoritarios, pero pues la mayoría de nosotros como educación laica conocemos lo que es el Padre Nuestro, que es un texto común en diversas culturas o diversas religiones o grupos religiosos. Y también pues igual en ese archivo se los comparto igual en PDF. Ahorita aquí tengo lo que es una captura del archivo, pero también en la descripción del video ustedes pueden descargar el archivo, y sé que lo quieren imprimir o irlo siguiendo también de manera digital, ya sea en su móvil o en su computadora, y ahí lo van a encontrar. El archivo lo pueden ustedes descargar y se llama glosar. Aquí pues está el archivo, son 2 hojitas, y también al final del archivo pues igual comparto el extracto del otro archivo, la parte principal, ya no las oraciones, donde pues tenemos los componentes de la oración que ya habíamos mencionado, igual relacionando ya con conceptos y no con imágenes, donde decimos que lleva el tiempo, el lugar, el sujeto, el objeto, el verbo, es decir, la acción, y la negación o la pregunta dependiendo la lengua. Aquí posteriormente hago en la tabla anterior
adjunta está a qué nos referimos con el tiempo, pues cuando pasó la situación, el lugar donde pasó, el sujeto, pues quién fue el que hizo la acción, el objeto, pues cuál o qué, y la acción o el verbo, pues qué fue lo que pasó, y posteriormente la estructura de las lenguas de señas, que para irlo recordando y tenerlo a la mano y no estar cambiando de un archivo a otro. Y bueno, vamos a ir aquí al archivo como tal. Ya una vez que lo hayan descargado, les decía, es un PDF. El glosar más que nada es una técnica que lleva un conjunto de pasos. Hace un momento no me dejó abrir la pantalla completa, pero voy a tratar aquí de que se muestra a pantalla completa. Y bueno, aquí vamos a ver si se alcanza a ver. De todas maneras, digo, hoy tienen a la mano el archivo para que ustedes lo vayan siguiendo. La glosa es más que nada un método de análisis del texto o escrito, documento que vamos a transcribir o a interpretar en lengua de señas. Conforme nosotros adquirimos la habilidad en el dominio del lenguaje que estamos aprendiendo, este método pues ya no se lleva a cabo, lo hacemos de manera cognitiva, a nivel interno o a nivel abstracto. Sin embargo, al inicio pues tenemos que empezar a hacer esto para que nuestra traducción pues quede mejor y sea comprensible en el idioma en que estamos traduciendo. El primer paso que tenemos que tener es tener el documento de lo que queremos hacer para poder ir haciendo nuestras anotaciones. Aquí pues en la primera columna tenemos en las partes, lo puse en 3 partes. En el español, la interpretación que le vamos a dar y ya la transcripción al idioma que estamos usando. En este caso es la lengua de señas mexicana. Aquí en el primer paso pues usé las primeras estrofas del himno nacional. En el segundo paso es como un glosario con respecto a los términos que quizá nosotros no conozcamos, y posteriormente viene la interpretación y ya posteriormente la traducción. Aquí puse 2 traducciones, una la que es apegada a lo que se hacía antes y otra lo que es apegado a cómo se traduce formalmente. La traducción del himno nacional mexicano aquí en México fue autorizada por la Secretaría de Gobernación, y a través de ellos pues se hizo un estudio sociocultural para poder trabajar y traducir este símbolo importante, símbolo patrio, a la lengua de señas mexicana. Sin embargo, no es la única traducción que se ha hecho existe aquí en México la lengua de signos, de señas, pero el término oficial desde 2005, es una lengua, es patrimonio lingüístico del país, al igual que lo son las lenguas indígenas como la náhuatl, la maya, por citar algunas de las más conocidas, porque hay el otomí, la mije, la chontal, etcétera, ¿no? Dependiendo la cultura en la que estemos inmersos. Por tanto, asimismo, existe una ley que regula el uso que se le da a los símbolos patrios, tanto del himno, la bandera y el escudo. Y en esa ley hay un artículo que permite que el himno nacional pueda ser traducido a las lenguas indígenas. Y dentro de este contexto, dado que la lengua de señas está a la misma par que una lengua indígena, se permite que se pueda traducir a ese idioma.
teniendo en cuenta que quizás, como ejemplo, que alguien que es de la cultura usa la lengua de señas maya yucateca, que son de las más que tienen más relevancia hoy en día dentro de la lengua de señas que se usan aquí en México, quisiera traducirlo, pues basándose en ese artículo podría hacerlo, teniendo en cuenta pues que para este estudio pues se citaron a lingüistas, se citaron a expertos, intérpretes en lengua de señas, a sordos y a oyentes. Y de ahí pues se basó, en base a ese estudio que se hizo en conjunto, pues se creó lo que es la lengua, el himno nacional mexicano en lengua de señas como lo se presentó oficialmente. Y bueno, les decía, la primera columna pues tenemos lo que es el texto original de lo que vamos a traducir. Y aquí pues nos viene una estrofa que dice: mexicanos al grito de guerra, el acero aplasta el bridón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. La siguiente estrofa viene: ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo de eterno destino por el dedo de Dios escribió. Y de ahí viene la otra parte, dice: mas si osare un extraño enemigo profanar con su patria tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Esto, primero, lo que tenemos que hacer es entender el contexto social o sociocultural en que se dio y se escribió este poema. Este es un poema épico. Muchas veces, si lo analizáramos desde la perspectiva actual, donde la tendencia de los gobiernos o en ciertos estados o países es la no violencia, diríamos que alguien, digamos, de las llamados generación de cristal, podría interpretarlo como que es un escrito violento, que son palabras en desuso, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto no es así. En forma general, es un texto vigente que tiene el fin de que exaltar a la población a que estén atentos a lo que está pasando y que se defiendan cuando alguien quiere hacer algo negativo contra el país. Por tanto, nosotros hoy en día pues seguimos estando vulnerables. Hay en el contexto social muchos grupos que quieren dañar a la sociedad, hay grupos delictivos, hay grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, si nosotros analizamos la letra, pues igual en ese contexto veríamos que está vigente nuestro himno nacional. Así a grandes rasgos, el himno nacional mexicano también en su contexto sociocultural, cuando fue una guerra en los años 1800, en el conflicto que había con Estados Unidos y la pérdida del territorio nacional, pues también esto trató de unificar a la población. Asimismo, en esos años hubo un artista, digamos, de fama internacional, si lo comparáramos con el contexto de hoy en día, que se llamaba Henry Herz. Y él, cuando nosotros vamos a un viaje a otra ciudad, a otro país, a otro continente, pues creo que lo primero que hacemos es informarnos del contexto político o social que tiene ese país para ver si nos estamos exponiendo a un riesgo. Cuando viene este artista aquí a México, él pues también tiene esas nociones de qué es lo que está pasando, y él sabe de antemano que México no cuenta con un himno nacional. Por lo tanto, previo a este himno, pues lo que él hace es, ese artista que era un pianista profesional o concertista y también fabricante de pianos, él nos regala una marcha. Pero pues en el contexto social en el que él se desenvolvía, que son las altas esferas de la clase burguesa o de la social, esta marcha pues no cobra una identificación con el demás contexto de la población. De ahí que pues Santana hace una licitación o un concurso
pues para que participen diversos autores en la composición del himno nacional y pues cómo surge esta letra. Sin embargo, pues ya estudios más académicos pues nos hablan que ya de por sí Bocanegra y los otros músicos y los escritores que hicieron el himno nacional pues tenían una relación ya estrecha con la familia eh, del presidente. En ese entonces de Santana eran conocidos prácticamente. Entonces la licitación o el concurso pues fue parte, un acto protocolario como sucede en otros países o aquí mismo en México en algunas dependencias de gobierno hoy en día pues que se conocen antes ya desde antes de otorgar la concesión. Y bueno, de ahí ya que tenemos el contexto sociocultural en que se desarrolló el himno, hacemos ese análisis, entonces nos permite comprender. Sin embargo, dentro de ese análisis va a haber aspectos o términos que no nos van a quedar claros porque ya no lo tenemos de uso frecuente. Aquí pues hay que tener en cuenta que muchas de las palabras que se usan en el himno y estas personas pues tenían un nivel cultural mayor al de la población en general. Y hasta hoy en día muchas palabras que se usan en el texto, si nosotros no estamos habituados a la literatura, a leer constantemente diversos artículos de diversos géneros, se nos va a complicar entender algunas palabras, aunque estas palabras pues siguen vigentes. Quizá la forma de la estructura de oración ha variado un poquito hoy en día, pero las palabras de estas pues siguen vigentes aquí. Hay un artículo que encontré que hizo un estudio de cuáles son las palabras que muchas veces la mayoría de la población pues no entiende o a qué se referencia dado los contextos sociales y el grado de analfabetismo que tenemos aquí en México. Cuando yo estaba en la preparatoria, en la clase de literatura de español en el taller de lectura, nuestra maestra nos explicaba que ella trabajaba en la redacción de un periódico y que aunque hoy en día la educación media superior es obligatoria, el nivel de comprensión lectora de las personas o de la sociedad mexicana en forma general estadísticamente era equivalente a lo que es tener el tercer grado de primaria. Entonces ella estaba hablando pues de una situación muy compleja, ¿no? Un punto crítico, ¿no? En la situación social general. Y esto pues hasta hoy en día yo curso la preparatoria en los años 90 y si observamos, por ejemplo aquí en la Ciudad de México se vende mucho unos diarios son muy gráficos, son periódicos y tienen mucha venta porque están adecuados a ese nivel social que es el gráfico o el publimetro. No tienen una gran cantidad de abstracción, sino que las noticias que publican pues son muy básicas o muy elementales, pero sin embargo tienen un gran volumen de venta. Y hoy en día pues con el uso de las tecnologías y las nuevas políticas educativas que se dan donde no se puede reprobar al alumno, etcétera, y el alumno que hoy en día nada más copia y pega tiende mucho a leer, hay un bajo nivel de comprensión lectora y a esto le sumamos los términos que se dan en nuestro contexto de las ideologías de géneros mal interpretadas, pero sin embargo en donde es de las, les, etcétera, no son ideales para la comprensión del idioma español. Desde esa visión, pues ya algunos países, como por ejemplo Argentina, ya prohibió el uso de estos términos de lenguaje incluyente analizado de esta forma de las y los, ya que confunde al alumno. Esto también pues genera de que haya una menor comprensión de los textos en nuestra sociedad actual. Ahora bien, el artículo que les decía tiene que ver con el segundo paso, donde ya analizamos el contexto cultural en que fue escrito el texto o la idea
y posteriormente ya vamos a aclarar ciertas palabras que nosotros quizás no comprendemos. Aquí la siguiente palabra pues habla de el acero en la primera estrofa, aprestar y bridón. Posteriormente en otro fragmento pues hay unas palabras que se escriben como ciña, sienes, oliva, osare, profanar y planta. Y ya posteriormente el artículo pues nos va a definir algunas cuestiones de a qué se refiere. Tenemos que el acero dice que aunque el acero es una aleación de hierro y carbono, en este caso la palabra acero se refiere a las armas llamadas blancas, a las armas punzocortantes. En ese tiempo cuando se peleaba, allá había la pólvora, allá había cañones, etcétera. Sin embargo, mucho lo que es el choque de la infantería, el choque cuerpo a cuerpo, se usaba todavía con las armas, con espada, con cuchillo, con bayoneta. Se hacía ese encuentro de las infanterías de los ejércitos, que dependiendo de la estrategia que usaran es como si fuera un partido de fútbol americano, ¿no? Maniobras envolventes, maniobras. Entonces ahí se encontraban estas fuerzas armadas cuerpo a cuerpo y usaban estas armas blancas, o sea, el acero. Aquí decía aprestar, se refiere a tener preparada o empuñar. O empuñar, aprestar, digamos, es agarrar la espada, y pues la espada pues tiene unas diferentes estructuras dependiendo la vaina, la hoja. La empuñadura pues aquí es el acto de agarrar la espada o el cuchillo, incluso el mosquetón, que con su bayoneta en la parte de enfrente pues teníamos que tener preparada. Por eso no hace hincapié a una sola arma, sino que en forma general aprestar. Y ya de ahí el bridón, hay que recordar que en esos tiempos se usaba en los ejércitos la caballería, al igual que los ejércitos tienen unas estaciones que se dividen en grupos dependiendo que son grupos combatientes y no combatientes, o de servicios, y se dividen en armas como infantería, caballería, artillería, etc., ¿no? En esos casos, en la guerra que se usaba la infantería, que esas ha existido siempre y existe hasta hoy en día. La caballería, que es las personas que van montadas a caballo, y la artillería, los que hacen los tiros. Aquí pues dice el bridón se refiere al caballo ensillado y con brida, es decir, con las riendas. Ya posteriormente viene, esto es algo, son palabras en este contexto que se hacen referente a las acciones y objetos que están implícitos en ese texto. Ya posteriormente viene una cuestión más abstracta o conceptos más abstractos, donde hace una estructuración figurada de la acción que está pasando, un lenguaje figurado o poético. Y aquí dice el texto, las palabras que tiene pues son ciña, sienes, oliva. ¿Por qué dice ciño o patria, tú sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el Dios que les escribió? Ese es un pensamiento figurado. Y aquí las palabras ciña se refiere, es parte o una conjugación del verbo ceñir, el cual significa ajustar al cuerpo a la cintura o a otra cosa, ¿no? Posteriormente, en el caso de las sienes, pues se refiere a la parte de la cabeza, a la parte anatómica. Y oliva, pues más que nada es el derivado de la rama del árbol de olivo. Y que esto desde la época romana, de las culturas romanas, pues siempre ha sido una representación de algo excelso, de la gloria, ¿no? De algo que se ha alcanzado, de los laureles, o como hoy en día se usa la toga, o en los casos de los militares, pues el grado de generalato, ¿no? Digamos, es representar algo, las insignias que lleva uno. Y posteriormente, la otra palabra que viene aquí, osare, hay un dato curioso que le escuchaba luego en la radio, que una
persona puso a su hijo Maciosare, dado que le gustaba esta palabra del himno nacional, y así lo registró en el registro civil. Sin embargo, esta aquí no es, Maciosare no es una palabra sola, sino que son un conjunto de palabras más, que es el activo de sumar algo, sí, en la condicional, y osare, ¿no? Que es la conjugación del verbo, o del verbo como tal. Dice maciosare, es del verbo osar, que significa atreverse a hacer algo. Esa persona es muy osada, se atrevió a saltar de un edificio, osó saltar de un edificio, ¿no? Y aquí viene un ejemplo, dice, por ejemplo, Juan osó gritarle a su mamá. Anteriormente, pues gritarle a los padres era una falta de respeto. Hoy en día, pues hay que tener ciertas cuestiones con los términos legales y la protección del interés superior del menor, y pues no, si te grita ya no puedes reaccionar de una forma como lo hacían anteriormente, ¿no? Y posteriormente aquí viene lo que es la palabra profanar. Trata de algo sagrado sin el respeto, tratar algo sagrado sin el respeto. Si lo vamos a contextos así como que sociales, vemos mucho en las películas que tratan de la temática de Egipto, pues profanar una tumba para sacar los tesoros, ¿no? Ahí pues está faltando el respeto a ese recinto sagrado, y aquí es lo que hace referencia. Y la otra palabra que mencionaba este artículo es planta. Aquí pues se refiere a la parte anatómica, es decir, del pie. Sin embargo, el contexto que le da aquí, pues si se refiere a pisar nuestro suelo, a intervenir en nuestro territorio. El enemigo, en este caso, pues eran potencias extranjeras como las que se daban, como el conflicto con Francia, el conflicto con Estados Unidos y el conflicto con los propios españoles que querían regresar. Esto se refiere a plantar tu pie, a esto se refería. Una vez que ya tenemos aclarado el contexto social en que se dio el escrito y las palabras que pudiéramos encontrar que no nos se prestaran a confusión, el siguiente paso va a ser la interpretación. Bueno, la interpretación, al menos que conozcamos al autor de la obra, ya sea una canción, un escrito, y que él explique directamente. Hoy en día pues muchos artistas en entrevistas nos dicen, bueno, ¿por qué escribieron esa canción? O ¿por qué la están cantando? O ¿por qué hicieron esa pintura, ese cuadro? Ellos nos dicen, no, pues qué es lo que está representando y qué quisieron expresar. De ahí en fuera, si el autor no es el que nos da la interpretación de la obra, la interpretación adquiere una cuestión subjetiva dependiendo de quién esté analizando. Mencionaba la vez pasada que en dibujo técnico anteriormente se usaba lo que es la caja de cristal. Tú ponías un objeto dentro de tus mesas, soporte, y arriba le ponías una caja de cristal, y esta pues tenía los planos en la vista superior, la vista aquí de frente, la vista de este lado, la vista, y pues dependiendo del plano que estuviéramos observando, es lo que íbamos a ver de ese objeto como tal, y a partir de ahí íbamos a empezar a describir. Esto también aplica en la cuestión de la conceptualización de las personas. Cuando nosotros decidimos analizar un objeto, pues va a depender esta visión que vamos a dar, o esta interpretación que tenemos del objeto, del hecho como tal, de lo que sucedió. Va a depender pues de nuestras experiencias, ¿no? Nuestra experiencia, nuestro conocimiento va a ser esa caja de cristal sobre la que estamos montando sobre el objeto, y a partir de ahí vamos a analizar esta cuestión, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra preparación y nuestras relaciones sociales van a
tener influencia en cómo vemos un hecho, objeto o cosa. Y bueno, de ahí una interpretación que encontré en las redes. Igual uso textos de redes a fin de que ustedes también lo puedan revisar y puedan analizar desde su punto de vista o experiencia. Aquí este texto nos decía que la interpretación que se le da al himno, bueno, decía este intérprete: mexicanos, dice, cuando escuchen el llamado de guerra, preparen sus armas y sus caballos en el lugar donde hay guerra. El ruido de los cañones hará temblar la tierra. Esto es referente a los mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar el bridón y retiemble centros la tierra al sonoro rugido del cañón. Esta persona fue lo que usó usando sus propias palabras, su interpretación de esta estrofa. Después dice, aquí en el segundo verso, ya con nuestras palabras revisadas, dice: al ver la victoria de México, Dios decide mandarle un ángel para darle la paz para toda la eternidad. Y posteriormente dice: si sucediera que una persona se atreviera a entrar, a llegar aquí a nuestro país, atentar en nuestra contra, pues de la soberanía de la nación no hay que preocuparse, porque cada persona que nazca en México la defenderá. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que cuando vamos a interpretar debemos de ser lo más concreto que se pueda. La interpretación sin recurrir al lenguaje figurado o al lenguaje poético. Sabemos que dependiendo lo que nos guste, podemos estar influenciados por diversas cuestiones, pero en la cuestión de la lengua de señas, este lenguaje poético no es usado y tiende a confundir al usuario de estas lenguas, de las lenguas de señas, porque este lenguaje es más práctico, es muy concreto. Si nosotros presentamos un lenguaje figurado, como el que se usa en las canciones de moda, ¿no?, contemporáneas, y lo queremos pasar como tal, a la hora de enseñar nos vamos a encontrar que no vamos a poder hacerlo, o quizás si lo logramos hacer, en lugar de estar usando la lengua de señas, vamos a estar usando lo que es el español signado, y también esto pues no se va a lograr comprender o ser comprensible para nuestro interlocutor al grupo a quien estamos dirigiendo el mensaje. Un ejemplo que les quería tener de muchas veces nosotros estamos habituados a decir palabras o a hacer referencias, pero hay personas que no nos entienden así, tanto si tienen discapacidad auditiva como si no la tienen. Hay muchas veces que estamos muy distraídos y prestamos poca atención. En la cuestión de aspectos psicológicos, esto se refiere al razonamiento masculino. No estoy hablando de una cuestión de género, sino de que a cuestiones cognitivas hay formas de analizar lo que es la estructura del pensamiento masculino y la estructura del pensamiento feminismo. Se refiere a que el pensamiento masculino y femenino son características que un hombre puede tener un pensamiento femenino, alguien que es muy sensible, que es literario, que escribe, etcétera, puede entender esta cuestión, pero hay personas que son varones que son, digamos, un pensamiento más masculino, que son más racionales, que, digamos, en el caso burdo sería, digamos, sin entrar en la cuestión de estereotipos, digamos, la gente que es muy deportista, muy agresiva, ¿no? Tienen estos pensamientos, digamos, concretos, o este tipo de pensamiento masculino concreto. Aquí hay una escena de una serie televisiva Nickelodeon que estaba por ahí del año 2012,
se llama el programa iCarly, y en esa participan dos niñas con diferentes cuestiones de personalidad. Y en este caso, la niña hace un regalo, una de ellas hace un regalo a su amiga y le dice que, pues, usa una frase, pues, como cualquier cosa, ¿no? Y la otra niña, pues, recibe el regalo. Sin embargo, posteriormente ella cambia el regalo por algo que también le quería regalar a su amiga para que ellas hicieran dos juntas. Sin embargo, la niña que dio el primer regalo usó una frase que la otra persona la entendió de manera literal, y así pasa también cuando traducimos algún idioma. Muchas veces no cuidamos la interpretación o lo hacemos o usamos el sentido figurado, el intérprete o la otra persona no nos va a comprender o le va a dar un sentido diferente a esa oración. Y desde esa visión hay muchos estudios o muchos maestros, docentes, académicos que tienen contacto directo con las comunidades de sordos, pues nos explican que esta parte es muy importante, ya que el sordo o el usuario de lenguas señas mexicanas no comprende al 100% en una conversación más rápida el sentido figurado de una oración. Aquí la escena es esta. Y bueno, ahí como vieron en esa parte, la persona dijo pues que no era gran cosa lo que le había dado, pero la persona lo entendió de manera literal, y esto pues cambió todo el contexto y surgió una problemática. Lo mismo pasa en la interpretación, cuando hacemos una interpretación o queremos interpretar en lengua de señas. De ahí que nosotros cuando observamos en la pantalla a la persona que está asignando, muchas veces el intérprete pues son profesionales, pero igual aunque sean profesionales, de repente llegan a tener ciertas diferencias en cuestión de su experiencia, ¿no? O del contexto que se está hablando. Y cuando se asigna, el intérprete puede ser que no signó de acuerdo de forma tan literal como lo está diciendo el orador o el funcionario que está hablando en la televisión, y dio una interpretación, y posteriormente esa interpretación la otra persona que observa le da otro contexto, y así se va derivando. Y no es que sean malos intérpretes, sino que dependiendo a ellos su experiencia que tienen, pues es como van asignando, tratando de conservar el idioma o el mensaje original. Otra cuestión que tenemos aquí en México es que no hay una unificación de las comunidades sordas y que digan, no, pues esta seña es esto y así se va a hacer en todo el país, sino que hay diversas comunidades y hay diversos regionalismos, y estos muchas veces obstruyen cómo se puede dar un mensaje que sea global para todos. Y entonces, desde esa visión, el gobierno mexicano tuvo a través de la Secretaría de Gobernación, quien es que regula el uso del himno nacional, pues dio esta interpretación oficial a fin de evitar que cada quien lo interpretara de manera diferente. Ahora bien, ya que tenemos la interpretación de lo que dice el texto de una forma racional, sin usar elementos figurados o poéticos en el texto,
pues lo que vamos a hacer es ya ir estructurando nuestro mensaje o texto en términos de la estructura de la lengua de señas. Aquí les mencionaba en el texto, en las diapositivas, que hay que describir la escena. Aquí puse dos interpretaciones que encontré en las redes, que ya están pasadas a lengua de señas, pero el tipo de interpretar o signar en uno autor y en otro pues tiene ciertas variantes. Aquí el primero uso el siguiente texto. México usó la seña. Persona, congregar, llamado, ya. Describió, hizo el pensamiento en estructura de esta lengua de señas. Posteriormente dice montar para hacer que se subió al caballo, rienda, tomar, aquí no puso tomar, pero aquí hace en forma general, y sacar espada, y bajar personas. Y posteriormente él puso unas siglas que se refiere a clasificador. Es decir, decíamos que en el lenguaje de señas no todo tiene una seña específica y que muchas veces para la descripción de un objeto tenemos que usar clasificadores. Y aquí entonces esta persona que tradujo, y bueno, de cerca lo pueden ver, él puso unas siglas y dijo, voy a usar el clasificador para dar más detalles de esta escena. En la siguiente parte dice guerra cae o guerra empezar, cañón, y explotar retumba. Y de ahí dice que esto hay que hacerlo 4 veces para decir la frase al sonoro rugir del cañón. Sin embargo, hay otra intérprete de lengua de señas. Este material lo pueden encontrar igual aquí en la red, que dice, no, yo ya tengo mi interpretación, pero ¿cómo lo voy a asignar? Para asignar ella usa otras palabras, bueno, muy parecidas. Mexicano, ya no usó el término, en este caso el primer intérprete usó la seña del país de México. Y en este otro caso, la intérprete usó el gentilicio, es decir, el mexicano. Personas, todos, defender ya. Aquí usó congregar, en la seña de congregar, y aquí usó defender para transmitir esta idea del himno. Y aquí dice montar, espada, tierra, guerra. Aquí ya no hizo alegoría a la parte de sacar la espada de forma directa, y dice cañonazo, explota, tierra, cañonazo, explota, y aquí repitió varias veces. Ya no usó directamente el clasificador, sino que usó las señas como tal. En la siguiente estrofa tenemos, dice República México gana corona, hojas, cielo del cielo, haciendo referencia aquí, digamos, aquí esta persona sí usa un poquito más la interpretación alegórica o poética y hizo hojas del cielo, ¿no? Para referirse a laureles. Dios manda ángel, y posteriormente usa el clasificador. Dice qué tipo de clasificador, todos con la letra D e índices. Asignar paz externa. Mientras que la otra intérprete dice República México ganar corona, y hace el símbolo de oliva. Cielo, otra vez, Dios dar. Ángeles, darte, entregarte la paz eterna. Y aquí en la siguiente comparación tenemos, dice, de repente, persona extraña, es decir, enemigo, no importa, falta respeto. Entrar y pisotear. Dice suficiente, Dios defender, y aquí recurre a un clasificador.
todos, es decir, que todos con las manos hay que ser clasificador, soldado, Dios, defender, y aquí otra vez defender, Dios. Y ya la otra intérprete lo que hace aquí, lo siento, personas, extraño, enemigo. No importa, respeto fiel, discriminar, es decir, que nos faltó el respeto. ¿Cuál? Dios, héroe, ellos. Soldado, Dios hace de ellos, y soldado. Aquí es un soldado en cada hijo que dio para hacer referencia a esta frase. Y luego, como ven, la glosa pues depende mucho de la persona que está traduciendo. Asimismo, dado los regionalismos que hay, es importante que cuando nosotros vamos a asignar una canción, si bien existen manuales como estos que son de señas, podemos recurrir a ellos y elegir las señas para ya interpretar nuestro texto de manera ya con el lenguaje de señas específico, ya que lo pensamos, lo razonamos y elegimos el método adecuado, vamos a buscar lo que es las señas. Hay manuales como este pues que nos dan señas generales, así en forma podemos utilizarla, o bien si ya tenemos ubicado el contexto social, nuestra comunidad sorda, y de acuerdo al regionalismo que se esté usando, tenemos que verificar cuáles son las señas que ellos usan en su contexto habitual. Y ya de ahí pues empezamos a hacer la seña. Ahora bien, les decía que otro texto que usé para que ustedes comprendan y ya sin meter tanto los pasos, conforme queremos la habilidad, uno va a empezar a hacer la seña directamente sin entrar en este proceso de paso por paso. Pero hay un texto que ustedes pueden encontrar en la red y esto se refiere al Padre Nuestro. Este texto lo elegí porque la persona que está signando, muchas veces cuando vemos la canción, aquí en señas, estas personas hacen la seña y hacen el contexto, pero nosotros como oyentes que estamos iniciándonos en el aprendizaje de la lengua de señas, no entendemos qué está haciendo, ¿no? Sino que hacen la traducción, pero no mencionan. Y esta persona que da el Padre Nuestro en lengua de señas, a la vez que va asignando, va haciendo las señas con el uso de su voz, diciendo qué señas está haciendo. Aquí pues tenemos el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Pues aquí también hay unas variantes de acuerdo al grupo religioso que ustedes pertenezcan. En este caso, la persona que asignó se refiere al cristianismo católico de aquí de México. Y aquí dice ella, para referirse a la primera estrofa: Padre Dios nuestro, hay allá en el cielo, santo es tu nombre, y dice, reino tuyo venir, tierra igual a cielo, tuya voluntad hacer. Diario pan a nosotros nos das, contra nosotros perdón, contra mi persona, igual nosotros perdonar. Tentación nosotros no aceptar, ayúdame. Malo nosotros rechazar, ayuda a mí y amén. Y termina la oración. Ya posteriormente les decía que en el texto les dejé igual los componentes de la oración, las estructuras nuevamente, y aquí algunas referencias por si quieren consultar los videos anteriores, ahí lo pueden ver. También les había mencionado, aquí ya voy a regresar a la diapositiva, me decía que tengo aquí algunas fallas. Después de esto, que deberían de consultar o tener a la mano lo que es el diccionario de lenguas de señas mexicana, que es el diccionario más actual que hay aquí en México y que es público, es gratuito y tiene mucha información y está muy bien estructurado desde la visión de la comunidad sorda. Y otro manual que deberían consultar
es el DLSM. El DLSM es una aplicación que bajan, está en formato de flash, y aquí en esta aplicación les decía que viene el diccionario, viene el concepto, viene palabras y viene lo que es. Aquí si le damos play, aquí la palabra es abrazar. Nosotros podemos entender a qué se refiere abrazar. Rodear a alguien con los brazos, sobre todo mostrarle cariño. Y posteriormente aquí viene una imagen que es un video. Si ustedes le ponen play, aquí estoy en el ejemplo, pero voy a buscar otra palabra para que ustedes la... Aquí con la letra E. Aquí viene la palabra edad. Y aquí dice, ella tiene 9 años de edad. Aquí hace el ejemplo y hace la seña. Y así con cada una de las palabras que ustedes decidan buscar. Decir, aquí viene otro personaje, hace la seña de decir. Y si le ponemos aquí en ejemplo, ahí vienen 2 ejemplos. Dice, el director dijo a todos que nos vamos de viaje. Y todos los niños brincan contentos. Aquí está haciendo todo el diálogo con las señas. La persona que está aquí es la persona que hace la interpretación del himno nacional mexicano en la televisión de forma oficial. Pero esto fue previo a ese trabajo. Y bueno, y esto es lo que les quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, si no quedó muy claro o el concepto o la idea o el material que estamos usando, igual mándenme un mensaje. Yo voy a estar al pendiente. Igual no contesto de forma inmediata por las mañanas porque tengo un trabajo. Este es trabajo en un contexto hospitalario militar y hay ciertas normas con el uso de los dispositivos móviles por seguridad interior, por lo que muchas veces en horas del día puedo recibir mensaje, pero quizás no pueda contestárselo inmediatamente, pero posteriormente a que termino mis actividades cotidianas ya estoy en posibilidad de contestar y aclarar sus dudas. Igual a muchas personas pues les digo, igual ustedes van a encontrar la página, la descargan y aquí digo, si quieren ver algunos videos anteriores que he compartido, pues igual se van al final de la página, entran, le dan clic al link y les va a preguntar si quieren abrirlo en su aplicación, ya se van a abrir. O bien si ustedes quieren mandarme un mensaje, ya sea que escaneen el código que viene en arriba o me pueden escribir directamente un mensaje de texto, les da aquí para abrir, para mandarme el mensaje y ya ustedes podrán estar en contacto conmigo para que podamos aclarar la duda que haya surgido. Nuevamente, gracias por tu atención aquí en el video. Te agradezco. Si la información consideras que es útil para alguien más, te agradezco que la puedas compartir e incluso si me puedes apoyar suscribiéndote, sería un enorme favor para mí y estaré muy agradecido contigo. Gracias, que estés muy bien y un buen día.